Mi prima le trajo a mi hijo una tarántula sabiendo que le tiene pavor a las arañas. Yo le di a su hija algo mucho peor. Mi hijo Rodrigo tenía 8 años y le tenía miedo a las arañas desde que tenía 3, cuando una se le subió a la cara durante un viaje de campamento en Valle de Bravo. No era solo miedo, era una fobia total donde se quedaba congelado. Temblaba y a veces hasta vomitaba si veía siquiera una foto de una. Llevábamos 2 años trabajando con una psicóloga y manteníamos la casa completamente libre de arañas. Toda la familia sabía del miedo de Rodrigo porque habíamos tenido que irnos de 3 reuniones familiares cuando alguien mencionaba haber visto una araña o le enseñaban decoraciones de Halloween. Mi prima Mariana pensaba que esto era ridículo y decía que lo estábamos consintiendo demasiado. Ella tenía una hija llamada Fernanda, a quien le decíamos Maffer, que tenía 9 años, y según Mariana no le tenía miedo a nada porque ella no la criaba entre algodones. En cada carne asada o comida familiar, Mariana hacía comentarios sobre cómo Rodrigo necesitaba hacerse hombrecito y aguantarse. Decía cosas como que los niños de hoy son de cristal, y que cuando ella era joven nadie tenía fobias porque los papás no lo permitían con una buena nalgada. Mi mamá le decía que se callara, pero Mariana solo ponía los ojos en blanco y decía que solo estaba siendo honesta. Se acercaba el cumpleaños de Rodrigo y dejé muy claro a todos que la fiesta sería temática de superhéroes. Nada de insectos, nada de naturaleza, definitivamente nada de arañas. Mandé un mensaje al grupo de WhatsApp de la familia recordándoles la fobia de Rodrigo y pidiéndoles que revisaran los regalos para asegurarse de que no tuvieran imágenes de arañas. Todos dijeron que he entendido. Mariana respondió con un emoji de pulgar arriba. El día de la fiesta, Mariana llegó tarde cargando una caja grande con agujeros para el aire. Dijo que tenía el regalo perfecto que le cambiaría la vida a Rodrigo. Sentí que se me bajaba la presión, pero traté de mantener la calma. Pensé que tal vez era un hámster o algo normal. Rodrigo abrió sus otros regalos primero, y se la estaba pasando increíble rompiendo la piñata y comiendo pastel. Entonces Mariana insistió en que abriera el suyo. Le dio la caja y le dijo que tuviera cuidado porque era especial. Rodrigo abrió la caja y soltó un grito desgarrador. Adentro había una tarántula viva en una pequeña pecera. Una tarántula chilena de pelo rosa para ser exactos. Rodrigo se cayó de la silla hacia atrás y empezó a hiperventilar. Estaba temblando tan fuerte que no podía ponerse de pie. Agarré la caja y se la empujé a Mariana mientras mi esposo Carlos cargaba a Rodrigo hacia adentro de la casa. Vomitó 2 veces y no pudo dejar de llorar durante 1 hora. Los otros niños en la fiesta estaban asustados y algunos papás se llevaron a sus hijos temprano. Mariana se quedó ahí parada diciendo que esto era terapia de exposición y que estábamos exagerando. Dijo que la araña era inofensiva y que Rodrigo necesitaba enfrentar sus miedos. Dijo que en la tienda de mascotas Mascota le dijeron que era perfecta para niños y que se había gastado 4,000 pesos en todo el equipo. Mi madre le dijo a Mariana que se largara inmediatamente. Mariana dijo que estábamos criando a un niño débil y que algún día le agradeceríamos por tratar de ayudar. Tomó la araña y se fue, no sin antes decirle a todos los presentes que habíamos arruinado la oportunidad de Rodrigo de crecer normal. Rodrigo tuvo pesadillas durante semanas. No quería entrar a la sala donde pasó todo. Empezó a revisar su cama y su closet obsesivamente. Su psicóloga dijo que esto retrocedió meses de progreso. Yo estaba más que furiosa. Fue entonces cuando me enteré de algo interesante sobre Maffer gracias a mi tía Elena. Maffer le tenía pavor a las muñecas. No solo le incomodaban, sino que le tenía terror absoluto a las muñecas de porcelana, a los muñecos de ventrílocuo, o a cualquier cosa con cara humana que no estuviera viva. Mariana lo había mencionado una vez en una cena familiar hace años, diciendo que Maffer lloraba si veía una en el centro comercial. Aparentemente Maffer vio una película de terror en una pijamada cuando tenía 6 años y nunca se recuperó. Mariana mantenía su casa libre de muñecas y evitaba ese pasillo en las tiendas departamentales. Esperé un mes hasta que el esposo de Mariana nos invitó al festival de danza de Maffer. Toda la familia estaría ahí. Compré algo especial para Maffer. No cualquier muñeca, sino un muñeco de ventríloco antiguo que encontré en una tienda de antigüedades en el centro. Esta cosa era combustible puro para pesadillas, con pintura agrietada, ojos de vidrio que parecían seguirte, y una boca que no cerraba bien del todo. También compré una bolsa de regalo bonita y mucho papel china. En el festival le di a Maffer su regalo después de que terminó su baile. Le dije que era un regalo especial de felicitación. Mariana no estaba prestando atención porque estaba presumiendo con otra mamá sobre lo talentosa que era su hija. Maffer abrió la bolsa y sacó el muñeco. Gritó tan fuerte que todo el auditorio volteó a ver. Lo soltó y retrocedió, llorando histéricamente. La cabeza del muñeco giró de lado cuando golpeó el suelo, haciéndolo ver aún peor. Maffer corrió al baño y no quería salir. Mariana agarró el muñeco y lo metió de vuelta en la bolsa, con la cara roja de coraje. Me siseó que yo sabía sobre el miedo de Maffer. Le dije que no tenía idea y que en la tienda de antigüedades me dijeron que era un coleccionable valioso perfecto para niños. Le dije que tal vez esto era buena terapia de exposición. Le dije que Maffer necesitaba enfrentar sus miedos en lugar de ser consentida. Repetí cada una de las cosas que Mariana había dicho en la fiesta de Rodrigo, pero sobre Maffer. Los otros padres nos miraban y susurraban. Alguien preguntó por qué Mariana estaba tan molesta por un juguete. Otro padre dijo que a su hijo le encantaban los títeres y que tal vez Maffer necesitaba ser más fuerte. Mariana trató de explicar, pero sonaba exactamente como aquello de lo que se había burlado con nosotros.
Terminó yéndose del festival temprano con Maffer todavía llorando. A la semana siguiente, Mariana me llamó hecha una furia. Estaba gritando antes de que yo dijera bueno. Su voz salía por el teléfono tan fuerte que tuve que alejarlo de mi oído. Me llamó monstruo vengativo y dijo que lastimé a su hija deliberadamente. Dijo que yo sabía exactamente lo que estaba haciendo y que no había excusa para darle ese muñeco horrible a una niña cuando sabía de su miedo. Seguía diciendo que traumé a Maffer a propósito y qué clase de persona le hace eso a una niña de 9 años. Sus palabras salían rápidas y enojadas, apenas parando para respirar. Podía escucharla llorar entre los gritos, esos sonidos húmedos y jadeantes que deberían haberme hecho sentir mal, pero mayormente me hicieron sentir satisfecha. La dejé seguir por unos 2 minutos antes de interrumpirla con una voz calmada que no sonaba como la mía. Le dije que en la tienda de antigüedades dijeron que era un coleccionable valioso perfecto para niños. Le dije que tal vez Maffer solo necesita un poco de terapia de exposición para hacerse fuerte en lugar de ser consentida toda su vida. Usé sus palabras exactas de la fiesta de Rodrigo. El mismo tono frío que ella usó mientras mi hijo vomitaba en el baño. El silencio en el otro lado duró unos 5 segundos. Luego Mariana empezó a llorar más fuerte diciendo que esto era completamente diferente porque el miedo de Maffer venía de un trauma real. Dijo que Maffer vio imágenes de películas de terror reales que la marcaron, no como Rodrigo que solo estaba siendo mimado por arañas regulares que ni siquiera pueden lastimarlo. Siguió diciendo cómo hicimos peor el miedo de Rodrigo protegiéndolo de todo en lugar de enseñarle a ser valiente. Sentí una satisfacción retorcida al escucharla dar excusas que sonaban exactamente como lo que ella había descartado sobre mi hijo. Cada palabra que salía de su boca era la misma lógica que intenté usar en la fiesta de Rodrigo mientras ella ponía los ojos en blanco y nos llamaba sobreprotectores. La puerta de la sala se abrió y mi esposo Carlos entró con su taza de café. Vio mi cara y se detuvo, sus ojos yendo de mí al teléfono y de regreso. No preguntó quién era ni trató de quitarme el teléfono. Solo puso su taza en la mesa lateral y se sentó junto a mí en el sofá poniendo su mano en mi hombro. Su toque era cálido y firme, no tratando de detenerme sino haciéndome saber que estaba ahí. La voz de Mariana subió de volumen otra vez, exigiendo que me disculpara con Maffer ahora mismo. Dijo que si no admitía que lo que hice estuvo mal, pondría a toda la familia en mi contra. Le diría a todos qué clase de persona era yo realmente, alguien que lastima a niños inocentes para vengarse. Dijo que Maffer estaba teniendo pesadillas y no podía dormir sola y que todo era mi culpa. Esperé hasta que terminó y luego le dije con esa misma voz fría que me disculparía cuando ella se disculpara con Rodrigo por la tarántula. Ambas sabíamos que eso nunca iba a pasar. El silencio se alargó de nuevo. Y podía escuchar su respiración, esos resoplidos cortos y enojados. Entonces empezó a gritar otra vez, pero presioné el botón de colgar a mitad de su frase. El teléfono se quedó en silencio en mi mano, y me quedé ahí sentada temblando. Todo mi cuerpo se sentía como si vibrara desde adentro. Esta extraña combinación de triunfo y náuseas. Mi esposo apretó mi hombro y preguntó si estaba bien. Abrí la boca para decir que sí, pero me di cuenta de que realmente no sabía la respuesta a esa pregunta. El temblor empeoró, y tuve que dejar el teléfono porque mis manos no se quedaban quietas. Escuché pasos en las escaleras y luego la voz de Rodrigo preguntando por qué eran los gritos. Estaba parado en la puerta en su pijama, con el pelo parado de un lado por dormir. Sus ojos estaban grandes y preocupados, mirando entre su papá y yo. Tuve que decidir en ese momento si decirle la verdad sobre lo que le hice a Maffer. Por un segundo casi lo digo, casi explico que le di a su prima algo aterrador a propósito para darle una lección a Mariana. Pero luego miré su cara y no pude obligarme a decir las palabras. Le dije que eran solo cosas de adultos y que debía volver a la cama. Se quedó ahí otro momento como si quisiera hacer más preguntas. Pero mi esposo se levantó y lo acompañó de regreso arriba. Escuché sus voces haciéndose más bajas mientras iban por el pasillo. Me senté sola en el sofá protegiendo a mi hijo de saber que su madre se convirtió en alguien cruel. Esa noche no pude dormir nada. Seguía repitiendo el grito de Maffer en mi cabeza, ese sonido agudo que llenó todo el auditorio. Recordaba exactamente cómo se veía su cara cuando vio el muñeco, la forma en que sus ojos se hicieron enormes y su boca se abrió en terror. El recuerdo se reproducía una y otra vez como un video que no podía apagar. Sonaba exactamente como el grito de Rodrigo cuando vio la tarántula, el mismo tono y desesperación. Ese pensamiento hizo que mi pecho se sintiera apretado como si alguien estuviera sentado encima. Me di la vuelta y miré al techo, contando las sombras de la luz de la calle afuera. Mi esposo estaba dormido a mi lado, respirando lento y parejo. Quería despertarlo y preguntar si yo era una mala persona, pero tenía demasiado miedo de lo que podría decir. El reloj marcaba las 3 de la mañana y yo seguía completamente despierta, viendo la cara de Maffer cada vez que cerraba los ojos. A la mañana siguiente mi mamá llamó antes de que terminara mi primera taza de café. Dijo que Mariana había estado mandando mensajes a toda la familia sobre lo que hice. Había mandado mensajes largos a todos explicando cómo traumé deliberadamente a Maffer con ese muñeco porque soy una persona terrible que no puede manejar conflictos como adulto. La voz de mi mamá sonaba cansada y decepcionada. Dijo que la mitad de los parientes decían que fui demasiado lejos y la otra mitad decían que Mariana se lo merecía después de lo que le hizo a Rodrigo. La familia se estaba dividiendo en bandos y todos estaban peleando en el grupo de WhatsApp. Mi tío publicó algo sobre que ambas estábamos mal y 3 personas se le fueron encima inmediatamente. Mi mamá me preguntó qué estaba pensando y no tuve una buena respuesta.
El timbre sonó alrededor de las 10 y encontré a mi hermana Ceci parada ahí sosteniendo 2 cafés del Oxxo. Pasó junto a mí a la cocina sin esperar invitación y puso los vasos en la barra. Me miró directamente con esa expresión seria y preguntó si me sentía bien con lo que hice. Su voz no estaba enojada, solo curiosa y tal vez un poco triste. Le dije que sentía que por fin defendía a mi hijo después de meses de que Mariana lo hiciera sentir débil y roto. Pero mi voz no sonaba tan segura como quería, saliendo más baja y menos firme con cada palabra. Ceci me miró sobre su taza de café y esperó a que dijera algo real. Me dijo que entendía por qué lo hice, pero que Maffer iba a tener pesadillas ahora justo como Rodrigo. La pregunta colgaba ahí entre nosotras sobre si lastimar a otro niño era realmente la respuesta. Sentí mi cara calentarse y le dije que ella no entendía lo que era ver a tus hijos sufrir. Ella bajó su taza y dijo que entendía perfectamente bien, pero que eso no hacía que lo que hice estuviera bien. Me levanté y empecé a cargar el lavavajillas, aunque ya estaba lleno porque necesitaba hacer algo con mis manos. Ella preguntó si hacer que Maffer tuviera miedo ayudaba a Rodrigo a sentirse mejor y no tuve una respuesta para eso. El café se enfrió mientras nos sentamos ahí sin hablar realmente y finalmente dijo que tenía que ir a recoger a sus hijos. Después de que se fue, revisé mi teléfono y vi 3 llamadas perdidas de números que no reconocía. Al día siguiente, la psicóloga de Rodrigo llamó mientras yo doblaba la ropa. Necesitaba reagendar su cita y mencionó que escuchó que hubo otro incidente en un evento familiar. Su voz era cuidadosa como si tratara de no juzgar, pero podía escuchar la pregunta por debajo. Le dije que podíamos ir el jueves y dijo que estaba bien. Después de colgar, me di cuenta de que el chisme se estaba esparciendo rápido por la familia, y pronto todos sabrían exactamente en qué clase de persona me había convertido. Mis manos temblaban mientras doblaba las camisas de Rodrigo, y tuve que rehacer 3 de ellas porque seguía arruinando las mangas. El teléfono sonó otra vez 1 hora después. La voz de mi tía Elena sonaba cansada cuando contesté. Dijo que necesitaba decirme algo sobre Maffer. Maffer había estado durmiendo en la cama de Mariana todas las noches desde el festival, y no quería ni acercarse a su propio cuarto. Seguía diciendo que los ojos del muñeco la estaban mirando incluso después de que Mariana se deshizo de él. Se me bajó el estómago al escuchar qué tan similar sonaba al trauma de Rodrigo. Mi tía preguntó si yo sabía por qué Maffer se puso tan mal en el festival y mentí diciendo que no tenía idea. Ella suspiró y dijo que toda la familia estaba preocupada por ambos niños ahora. Después de colgar, me senté en el sofá mirando a la nada por 20 minutos. Traté de hacerme sentir mejor recordando la fiesta de cumpleaños de Rodrigo. Mariana se quedó parada ahí mientras él vomitaba y temblaba, y no mostró remordimiento en absoluto. Lo llamó débil y dijo que estábamos arruinando su oportunidad de ser normal, pero el recuerdo no ayudó como pensé que lo haría. La razón se sentía más débil ahora que sabía que Maffer estaba sufriendo de la misma manera que Rodrigo. Me levanté y me hice el almuerzo, pero no pude comer nada. El sándwich se quedó en el plato poniéndose aguado mientras yo revisaba mi teléfono tratando de distraerme de pensar en la cara de Maffer cuando vio ese muñeco. Mariana publicó algo en Facebook esa tarde. Era vago pero obviamente sobre mí, hablando sobre traición familiar y gente mostrando sus verdaderos colores. Vi los comentarios acumularse con parientes diciendo que la apoyaban y preguntando si estaba bien. Estaba construyendo una historia donde ella era la víctima y yo la mala del cuento. Mi prima dejó 3 emojis de corazón. Mi tío comentó preguntando qué pasó. Mariana respondió diciendo que alguna gente no puede manejar retroalimentación honesta sobre su crianza. Quise comentar de vuelta, pero sabía que solo haría todo peor. En lugar de eso, puse mi teléfono boca abajo en la barra y fui a empezar la cena temprano, aunque eran solo las 3 de la tarde. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi hermano Paco mientras picaba verduras. Dijo que pensaba que lo que hice fue perfecto, y que Mariana necesitaba aprender lo que se siente. Agregó 3 emojis de risa y dijo que el karma es real. Su apoyo debería haberme hecho sentir mejor, pero en lugar de eso me hizo sentir peor. Arrastré a otras personas a algo feo y ahora Paco estaba tomando bandos. Le contesté con un pulgar arriba porque no sabía qué más decir. El cuchillo se resbaló y casi me cortó el dedo. Lo bajé y me recargué contra la barra tratando de respirar normal. Rodrigo llegó a la cocina después de la escuela y dejó su mochila en la puerta. Preguntó por qué no habíamos visto a Maffer y a Mariana últimamente. Me di cuenta de que él no entendía que el desastre de su fiesta de cumpleaños había roto a toda la familia. Pensaba que solo estaban ocupados como la gente normal se ocupa. Le dije que tenían muchas cosas que hacer ahorita y que los veríamos pronto. La mentira sabía mal en mi boca. Él se encogió de hombros y preguntó qué había de cenar. Lo estaba protegiendo de saber que él estaba en el centro de toda esta pelea entre adultos que deberían comportarse mejor. Pasaron 2 semanas sin contacto con Mariana. El grupo de la familia se mantuvo callado excepto por mi mamá publicando fotos de sus plantas. Entonces el esposo de Mariana llamó a mi esposo Carlos una noche mientras veíamos la tele. Podía escuchar el lado de la conversación de mi esposo desde el sofá. Estaba sugiriendo que los 4 nos reuniéramos para hablar las cosas. Mi esposo me miró y preguntó si estaba dispuesta a sentarme con ellos. Dije que sí, aunque la idea de sentarme frente a Mariana hacía que se me apretara el pecho. Lo agendamos para el sábado en un Vips a medio camino entre nuestras casas. Pasé los siguientes 3 días sintiéndome mal por eso. Llegó el sábado y llegamos al restaurante primero. Mariana y su esposo llegaron 10 minutos tarde. La tensión era tan espesa que nadie podía comer su comida. Todos ordenamos y luego nos sentamos ahí moviendo las cosas en nuestros platos.
El esposo de Mariana trató de jugar al mediador y sugirió que ambas dijéramos que lastimamos a los hijos de la otra y siguiéramos adelante. Pero Mariana interrumpió antes de que yo pudiera responder. Dijo que lo que yo hice fue a propósito mientras que ella estaba tratando de ayudar a Rodrigo. Su voz subió de volumen y la gente en otras mesas empezó a voltear. Exploté y le dije a Mariana que llevar una araña viva a una fiesta de cumpleaños cuando todos sabían de su miedo no era ayuda. Dije que fue malo y cruel, y que ella sabía que lo lastimaría. Ella se recargó en su silla y dijo que realmente pensó que lo curaría. Dijo que en la tienda de mascotas le dijeron que la terapia de exposición funciona y que gastó buen dinero en ese equipo. Casi creí que estaba así de confundida sobre sus propias acciones. Su esposo puso su mano en su brazo y le pidió que bajara la voz. El mesero pasó a rellenar nuestros vasos de agua y todos nos sentamos ahí en silencio hasta que se fue. Mariana se inclinó hacia adelante y su voz bajó a algo afilado y malo. Dijo que yo necesitaba admitir lo que hice. Decir en voz alta que escogí ese muñeco a propósito porque sabía que asustaría a Maffer. Me senté ahí con las manos en mi regazo sin mirarla, sin decir nada. El silencio se alargó y podía sentir a todos en las mesas cercanas fingiendo no escuchar. Mi esposo se movió en su asiento junto a mí. Mariana seguía mirándome esperando a que confesara, y la verdad se sentó entre nosotras como algo pesado y feo. Si decía que sí, tendría que aceptar que lastimé a una niña de 9 años a propósito, que me convertí en la clase de persona que usa el miedo de un niño como arma. Pero ambas ya sabíamos lo que había hecho. No decirlo en voz alta no lo hacía menos cierto. La cara de Mariana se puso roja y dijo que sabía que lo hice y que mi silencio probaba todo. Su esposo puso la mano en su brazo, pero ella se alejó de él. Mi esposo finalmente habló y trató de cambiar el tema. Dijo que tal vez deberíamos hablar sobre cómo ayudar a ambos niños de aquí en adelante. Cómo asegurarnos de que se sintieran seguros en los eventos familiares. Sugirió que podíamos coordinar quién iba a qué reuniones para que los niños no tuvieran que verse hasta que estuvieran listos. Mariana lo cortó antes de que pudiera terminar. Dijo que no habría ninguna coordinación porque ella no iba a traer a Maffer cerca de nosotros nunca más. Dijo que yo había probado que era peligrosa y que no arriesgaría la seguridad de su hija a mi alrededor. Esa palabra me golpeó duro y se sentó en mi pecho como una roca. Peligrosa. Nunca había pensado en mí misma de esa manera, pero tal vez era preciso. Deliberadamente asusté a una niña lo suficiente para darle pesadillas. Eso parecía algo que una persona peligrosa haría. El esposo de Mariana trató de calmarla, pero ella empujó su silla lejos de la mesa. Dijo que habíamos terminado aquí y que no había nada más que discutir. Todos nos levantamos y salimos del restaurante sin terminar nuestra comida. El estacionamiento estaba brillante con el sol de la tarde y tuve que entrecerrar los ojos. Mariana y su esposo fueron a su coche sin despedirse. Mi esposo abrió nuestro coche y nos subimos. Empezó a manejar y ninguno de los dos dijo nada por los primeros 10 minutos. Miré por la ventana viendo casas y tiendas pasar. Todo se veía normal allá afuera. Gente paseando perros y niños en bicicleta. Como si el mundo no acabara de confirmar que destruí una relación familiar para siempre. Mi esposo mantuvo los ojos en el camino. Pensé en preguntarle si él pensaba que yo era peligrosa también. Pero tenía miedo de lo que pudiera decir. Entramos a nuestra cochera y nos sentamos ahí por un minuto antes de entrar a la casa. Me pregunté si vengarme de Mariana había valido la pena perderla a ella y a Maffer permanentemente. ¿Valer la pena convertirme en alguien a quien mi propia familia podría temerle? La respuesta se sentía como un no. Pero no podía retractarme ahora. 2 semanas después, la psicóloga de Rodrigo llamó y preguntó si podía ir a una junta sin Rodrigo. Se me bajó el estómago cuando dijo eso porque pensé que había escuchado sobre el drama familiar y quería confrontarme. Pasé el camino a su consultorio ensayando excusas en mi cabeza. Cuando llegué, ella sonrió y me pidió que me sentara. Dijo que quería hablar sobre el progreso de Rodrigo. Había estado yendo muy bien últimamente, trabajando a través de sus respuestas de miedo mejor y usando sus estrategias. Entonces dijo algo que me hizo congelar. Me dijo que Rodrigo había mencionado en su última sesión que su prima Maffer se asustó en su festival de danza. Rodrigo dijo que se sentía mal por Maffer porque sabía lo que era tener mucho miedo de algo. La psicóloga dijo que mostraba que Rodrigo estaba desarrollando empatía y conciencia emocional, lo cual eran buenas señales para su sanación. Me senté ahí tratando de mantener mi cara normal mientras la vergüenza me quemaba. Mi hijo de 8 años sentía lástima por su prima mientras yo había estado ocupada planeando venganza. El camino a casa se sintió más largo de lo usual. Seguía pensando en lo que dijo la psicóloga, cómo Rodrigo mostró empatía por el miedo de Maffer. Él estaba siendo mejor persona a los 8 años de lo que yo había logrado ser como adulta. Ese pensamiento me hizo sentir pequeña y terrible. Rodrigo entendía por lo que Maffer estaba pasando porque había vivido el mismo tipo de terror. No quería que ella sufriera como él sufrió. Pero yo había causado deliberadamente ese dolor para probar un punto a Mariana. Había usado la fobia de una niña como arma en una pelea de adultos. Mi hijo estaba mostrando más crecimiento emocional que yo, y esa realización se sentó pesada en mi pecho. Entré a la cochera y me quedé sentada en el coche un rato antes de entrar. Rodrigo estaba viendo la tele en la sala y volteó y me sonrió cuando entré. Le devolví la sonrisa, pero se sintió falsa en mi cara. En la siguiente sesión de terapia, pedí hablar con la psicóloga unos minutos después de la cita de Rodrigo. Ella lo mandó a la sala de espera y preguntó qué tenía en mente. No pude obligarme a decir lo que había hecho en voz alta, no pude admitir que había traumado deliberadamente a Maffer con ese muñeco.
En lugar de eso, le hice una pregunta diferente. Le dije hipotéticamente, si un padre hiciera algo de lo que se arrepiente mientras trata de proteger a su hijo, ¿eso lo hace una mala persona? Ella me miró por un largo momento y me pregunté si podía ver a través de mi pregunta hipotética hacia la verdad debajo. Dijo que los padres a veces toman decisiones que luego lamentan cuando están en modo protector. Dijo que la pregunta real no era si la decisión fue correcta o incorrecta, sino qué hacemos con ese conocimiento después. ¿Aprendemos de ello y tratamos de ser mejores? ¿O seguimos justificándolo ante nosotros mismos? Asentí como si entendiera, pero no estaba segura de hacerlo. Le agradecí y recogí a Rodrigo de la sala de espera. En el camino a casa, seguí pensando en su pregunta. ¿Qué iba a hacer con el conocimiento de que lastimé a Maffer a propósito? Octubre se convirtió en noviembre y mi mamá llamó una noche. Dijo que iba a organizar la comida por su cumpleaños este año y que tanto Mariana como yo teníamos que ir. Dijo que era importante para la unidad familiar que todos nos presentáramos y actuáramos civilizados por un día. Su voz tenía ese tono que significaba que no estaba preguntando. Estaba ordenando. Acepté porque no le dices que no a mi madre cuando usa esa voz, pero mi estómago se retorció al pensarlo. Toda la semana siguiente me sentí mal pensando en la comida familiar. Maffer y Rodrigo estarían ahí ambos. Tendría que ver lo que le había hecho a Maffer. Ver el miedo en sus ojos. Ver cómo mi venganza la había dañado justo como la tarántula había dañado a Rodrigo. Traté de enfocarme en cosas normales como ir al súper y ayudar a Rodrigo con la tarea, pero el pavor estaba en el fondo de mi mente constantemente. Mi esposo preguntó si quería saltarme la comida, pero dije que no. Evitarlo solo haría las cosas peor y mi mamá nunca me perdonaría. Llegó el día de la comida y llegamos a casa de mi mamá justo a tiempo. Los coches ya llenaban la cochera y reconocí el de Mariana entre ellos. Mis manos se sentían sudorosas en el volante. Entramos y la casa olía a mole y arroz. Los familiares estaban esparcidos por la sala y la cocina. Vi a Mariana inmediatamente parada cerca de la chimenea con Maffer pegada a su lado. Maffer se veía más pequeña de lo que recordaba. Más flaca, con ojeras bajo los ojos como si no hubiera estado durmiendo bien. Esas ojeras se veían exactamente como las que Rodrigo tenía después de su fiesta de cumpleaños. La mirada exhausta de un niño que ha estado teniendo pesadillas. Los ojos de Maffer se encontraron con los míos por solo un segundo antes de que mirara a otro lado rápido y se moviera aún más cerca de Mariana. Mariana envolvió su brazo alrededor de los hombros de Maffer y se movieron a otra parte del cuarto, lejos de mí. Sentí que se me cerraba la garganta viéndolas. Rodrigo encontró la mesa de postres en 5 minutos como siempre hacen los niños. Agarró una galleta y luego notó a Maffer parada con Mariana al otro lado del cuarto. Caminó hacia ella y dijo algo sobre el pay de queso. Solo conversación normal de niños sobre postres. Todo el cuerpo de Maffer se puso rígido y dio un paso atrás de Rodrigo. Sacudió la cabeza y se volteó, presionando su cara contra el costado de Mariana. Rodrigo se quedó ahí luciendo confundido y un poco dolido. Regresó conmigo y preguntó por qué Maffer no quería hablar con él. Le dije que probablemente solo estaba tímida hoy y que debería darle un poco de espacio. Pero yo sabía la verdadera razón. Maffer me tenía miedo y por extensión le tenía miedo a mi hijo y eso era mi culpa. Yo les había hecho eso a ambos. Ver a Rodrigo ser rechazado por su prima debido a lo que yo hice. Se sintió peor que cualquier cosa que Mariana me hubiera dicho en el restaurante. La comida fue incómoda y tensa. Mariana y yo nos sentamos en extremos opuestos de la mesa larga y no nos hablamos para nada. Ambas hablábamos con otros parientes y pasábamos los platos cuando nos pedían, pero bien podríamos haber estado en cuartos diferentes. La tensión hacía que todos los demás estuvieran incómodos. Las conversaciones de la gente se sentían forzadas y demasiado ruidosas. Mi tío trató de hacer un chiste sobre el drama familiar a la mitad de la comida. Dijo algo sobre cómo las familias que pelean unidas permanecen unidas, tratando de aligerar el ambiente. Nadie se rió. El silencio después de su chiste se alargó dolorosamente y él miró hacia su plato. Mi mamá le dio una mirada que podría congelar el agua. Maffer apenas comió nada, solo movió la comida por su plato. Rodrigo seguía mirándola como si quisiera intentar hablarle de nuevo, pero no se atrevía. Corté mi pavo en pedazos más y más pequeños sin comer mucho realmente. Toda la comida se sintió como algo que todos tuvimos que soportar en lugar de disfrutar, y yo sabía que eso era en gran parte mi culpa por lo que le hice a Maffer. Después de que terminó la comida, la gente empezó a moverse por la casa de esa manera perezosa que hacen las familias cuando nadie se quiere ir todavía. Caminé por el pasillo buscando el baño y pasé por el estudio de mi mamá. La puerta estaba medio abierta, y vi a Maffer sentada en el sillón grande junto a la ventana con un libro en su regazo. No lo estaba leyendo realmente, solo mirando las páginas como si las palabras no tuvieran sentido. Sus piernas estaban subidas, y se veía tan pequeña en ese sillón, más pequeña de lo que una niña de 9 años debería verse. Me detuve en la puerta y la miré por un segundo. No me notó al principio. El cuarto estaba tranquilo excepto por el sonido distante de gente hablando en la cocina. Quería decir algo, quería decirle que sentía lo que hice en su festival. Las palabras estaban justo ahí en mi garganta, listas para salir. Pero decir perdón significaría admitir que sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando compré ese muñeco. Significaría admitir que quería asustarla a propósito. Quería lastimarla de la misma manera que Mariana lastimó a Rodrigo. Y no estaba lista para decir eso en voz alta, especialmente no a Maffer misma. Así que solo me quedé ahí como una cobarde, viendo a esta niña que traumé sentada sola en un estudio oscuro.
Maffer levantó la vista y me vio en la puerta. Todo su cuerpo se puso rígido y sus ojos se hicieron grandes. Jaló el libro más cerca de su pecho como si pudiera protegerla de mí. Me aclaré la garganta y traté de sonreír, pero se sintió mal en mi cara. Le dije que esperaba que se hubiera divertido en su festival de danza antes de que todo se pusiera raro. Las palabras salieron planas e incómodas. Maffer me miró con esos ojos enormes y asustados que me recordaban demasiado a cómo se veía Rodrigo después de su fiesta. Dijo con una vocecita que ya no le gustan los festivales. Así nada más. Simple y honesto en la forma en que son los niños. Ya no le gustan los festivales por lo que hice. Porque le di ese muñeco de pesadilla y arruiné algo que ella solía amar. Sentí que se me cerraba la garganta y mis ojos empezaron a arder. Murmuré algo sobre necesitar encontrar el baño y me fui antes de que pudiera verme llorar. Caminé rápido por el pasillo y me encerré en el baño, parada ahí con las manos en el lavabo tratando de no pensar en la mirada en su cara. Manejamos a casa alrededor de las 8 cuando Rodrigo empezó a cansarse. Se sentó en el asiento de atrás mirando por la ventana las calles oscuras pasar. Mi esposo iba manejando y yo iba en el asiento del pasajero. Ambos callados y cansados por el día largo. Rodrigo rompió el silencio preguntando por qué Maffer parece tan triste ahora cuando solía ser divertida. Lo dijo de esa forma confundida que hacen los niños cuando notan que algo está mal pero no entienden por qué. Me di la vuelta para mirarlo en el asiento de atrás. Todavía estaba mirando por la ventana, su reflejo pequeño en el vidrio oscuro. Le dije que a veces la gente pasa por tiempos difíciles y necesitan espacio para sentirse mejor. Fue la mejor respuesta que se me ocurrió que no fuera una mentira pero tampoco le dijera la verdad real. Rodrigo asintió lentamente como si estuviera pensándolo. Luego dijo, tal vez deberíamos darle uno de sus peluches para ayudarla a sentirse mejor. Él tiene esta colección de peluches de superhéroes que ama y quería darle uno a Maffer porque sabe lo que es estar asustado. Mi pecho se apretó de nuevo y tuve que mirar a otro lado. Mi hijo de 8 años que todavía tiene pesadillas sobre arañas quería ayudar a la prima que yo lastimé deliberadamente. Él tenía más bondad en él que yo. Esa noche después de que Rodrigo se fue a dormir, mi esposo y yo nos sentamos en la sala con la tele apagada. La casa estaba callada y oscura excepto por una lámpara en la esquina. Me preguntó si pensaba que lo que hice estaba justificado, realmente justificado. No solo en el momento cuando estaba enojada, sino ahora después de ver a Maffer en la cena. Me senté ahí por un largo tiempo sin decir nada. Parte de mí todavía sentía que Mariana se lo merecía, como que necesitaba entender por lo que hizo pasar a Rodrigo. Pero otra parte de mí seguía viendo la cara de Maffer cuando dijo que ya no le gustan los festivales. Mi esposo esperó a que respondiera. Él es bueno en eso, solo esperar sin presionar. Le dije que entendía el impulso de proteger a Rodrigo y hacer que Mariana sintiera lo que nosotros sentimos. Él asintió y dijo que entendía eso. Realmente lo hacía. Pero luego dijo que deseaba que hubiera hablado con él primero antes de hacerlo. Admití que sabía que él habría tratado de detenerme. Sabía que estaba mal incluso cuando lo estaba haciendo, lo cual de alguna manera lo hacía peor. Saber que algo está mal y hacerlo de todos modos es diferente a cometer un error. Al día siguiente llamé a mi hermana Ceci. Ella vive como a 1 hora y hablamos por teléfono cada semana más o menos. Necesitaba decirle a alguien la verdad. Toda la verdad sin tratar de hacerla sonar mejor de lo que era. Contestó al tercer tono y preguntó cómo estuvo el cumpleaños de mamá. Le dije que estuvo horrible y luego solo lo dije. Le dije que lastimé deliberadamente a Maffer para vengarme de Mariana. Dije las palabras en voz alta por primera vez y sonaron peor de lo que sonaban en mi cabeza. Expliqué sobre comprar el muñeco y saber sobre su miedo y dárselo en el festival. Decirlo en voz alta lo hizo real de una manera que no había sido antes. No fue solo algo que pasó o un error que cometí. Fue algo que planeé y ejecuté a propósito. Empecé a llorar mientras hablaba, mi voz poniéndose temblorosa y rara. Le dije a Ceci que no sabía cómo arreglar lo que había hecho. ¿Cómo arreglas asustar deliberadamente a una niña? ¿Cómo retiras algo así? Ceci se quedó callada por un minuto después de que terminé. Luego dijo algo que me pegó fuerte. Dijo que no puedo arreglarlo porque el daño está hecho. Maffer va a recordar ese festival y ese muñeco por el resto de su vida, justo como Rodrigo recordará la tarántula. Pero puedo elegir no hacerlo peor fingiendo que estaba justificado o que Mariana me orilló a ello. Dijo que necesito ser honesta conmigo misma sobre qué clase de persona me convertí en ese momento, incluso si nunca se lo digo a Mariana. Incluso si la familia nunca sabe la verdad completa. Ese día necesito saberlo y sentarme con ello y decidir qué hacer con ese conocimiento. Sus palabras me hicieron sentir peor, pero también un poquito mejor. Si eso tiene sentido. Peor porque tenía razón en que no podía deshacerlo. Mejor porque al menos alguien estaba siendo honesto conmigo en lugar de solo tomar bandos. La semana siguiente Rodrigo tuvo terapia y le fue muy bien. Cuando lo recogí, su psicóloga pidió hablar conmigo unos minutos. Dijo que Rodrigo había pasado la mayor parte de la sesión hablando sobre sentirse mal por otros niños que tienen miedo de cosas. Le contó sobre un niño en la escuela que le tiene miedo a los perros y cómo Rodrigo se paró entre él y un perro en el recreo. Habló sobre entender lo que se siente estar asustado y querer ayudar a la gente que se siente así. Su psicóloga dijo que esto era un desarrollo muy bueno, que estaba construyendo inteligencia emocional y empatía. Dijo que estas son señales de sanación aunque la fobia en sí misma permanezca. Rodrigo todavía no puede ver fotos de arañas y todavía revisa su closet todas las noches, pero está aprendiendo a usar su experiencia para ayudar a otros.
Me senté ahí escuchándola hablar sobre la bondad y empatía de mi hijo, y todo lo que podía pensar era en cómo usé el miedo de una niña como arma. Rodrigo se estaba convirtiendo en una mejor persona a pesar de su trauma, y yo me había convertido en una peor persona debido a ello. Unos días después estaba viendo Facebook y vi una publicación de Mariana. No publicaba seguido, usualmente solo fotos de Maffer en competencias de baile o cosas familiares, pero esta publicación era diferente. Decía que Maffer estaba empezando terapia para ansiedad y pedía pensamientos de apoyo. No me mencionó a mí ni al festival ni nada específico, pero yo sabía lo que estaba diciendo realmente. Sabía que Maffer necesitaba terapia por lo que le hice. La publicación tenía un montón de comentarios de parientes diciendo que tendrían a Maffer en sus oraciones y preguntando si había algo que pudieran hacer para ayudar. Mi tía Elena comentó con un emoji de corazón. Mi mamá comentó diciendo que amaba a Maffer. Me senté ahí mirando mi teléfono sintiéndome enferma. Esto era mi culpa. Maffer necesitaba terapia ahora porque yo decidí que la venganza era más importante que la salud mental de una niña. Mi hermano Paco me mandó mensaje esa misma tarde. El mensaje decía que Mariana se estaba haciendo la víctima y que yo no debería sentirme culpable por lo que pasó. Dijo que ella se lo buscó al traumar a Rodrigo primero y ahora estaba actuando como si fuera la parte lastimada. Usó palabras como karma y consecuencias. Su mensaje debería haberme hecho sentir mejor o al menos validada, pero en lugar de eso me hizo sentir peor. No quería ser la clase de persona que necesitaba reafirmación de que lastimar a una niña estaba bien. No quería el apoyo de Paco porque su apoyo significaba que él pensaba que lo que hice estaba bien y no estaba bien. Era venganza y era cruel y ninguna cantidad de Mariana siendo terrible primero lo hacía correcto. Me di cuenta de que el apoyo de Paco estaba haciendo más fácil para mí evitar la responsabilidad real. Mientras la gente siguiera diciéndome que Mariana se lo merecía, podía seguir fingiendo que no le hice algo horrible a una niña de 9 años. 2 semanas antes de Navidad mi mamá me llamó. Sonaba cansada en el teléfono, más vieja de lo usual. Dijo que había estado pensando en las fiestas y no podía manejar tenernos a Mariana y a mí en la misma reunión. La tensión era demasiada y no era justo para todos los demás en la familia, así que decidió hacer celebraciones separadas este año. Yo podía ir en Nochebuena con Rodrigo y mi esposo. Mariana tendría el día de Navidad con Maffer y su esposo. Estaba dividiendo a la familia oficialmente en 2 campos, 2 fiestas separadas, 2 celebraciones separadas. Le dije que entendía aunque hacía que me doliera el pecho. Dijo que esperaba que fuera temporal, que tal vez el próximo año las cosas estarían mejor, pero ambas sabíamos que eso probablemente no era cierto. Algunas cosas no sanan, solo se vuelven cicatrices permanentes con las que todos aprenden a trabajar. Navidad iba a ser diferente ahora, dividida a la mitad justo como nuestra familia. Rodrigo llegó de la escuela unos días después y me encontró en la cocina guardando el súper. Dejó su mochila en la puerta y preguntó por qué no íbamos a hacer la gran Navidad familiar este año como siempre hacíamos. Dejé lo que estaba haciendo y me volteé para enfrentarlo, tratando de averiguar cómo explicar problemas de adultos a un niño de 8 años. Le dije que a veces los adultos tienen desacuerdos que toman tiempo resolver, y este año íbamos a hacer algo más pequeño y tranquilo. Se quedó ahí mirándome con esos ojos grandes y preocupados y preguntó si era por su fiesta de cumpleaños. Mi corazón se hundió viéndolo atar cabos. Dijo que tal vez si no hubiera tenido tanto miedo de la araña, entonces todos seguirían juntos. Y podía verlo tomando responsabilidad por algo que no era su culpa en absoluto, culpándose a sí mismo por la familia separándose. Me arrodillé junto a él y tomé sus manos. Le dije firmemente que nada de esto era su culpa y que su miedo a las arañas era real y válido. Dije que alguna gente no entiende que los miedos pueden ser serios, pero que eso no hace al miedo menos real. Asintió, pero podía notar que no me creía del todo. Incluso mientras decía las palabras, sabía que la verdad era más complicada. La fiesta de cumpleaños de Rodrigo fue solo el comienzo. Yo fui la que escaló todo yendo tras Maffer. Yo fui la que convirtió una discusión familiar en algo que separó a todos. Rodrigo no causó este desastre. Yo lo hice cuando decidí que la venganza importaba más que ser una buena persona. Llegó la Nochebuena y manejamos a casa de mi mamá para nuestra reunión pequeña. Solo nosotros, mi esposo, mi hermana Ceci y mi mamá. Sin mucha gente. Sin caos. Sin Mariana. Cenamos pavo y abrimos algunos regalos. Rodrigo parecía lo suficientemente feliz jugando con sus juguetes nuevos en la sala. Después de que limpiamos los platos, mi mamá me jaló aparte al pasillo. Se veía cansada y triste. Dijo que sabía lo que le hice a Maffer. Su voz era quieta, no enojada o fuerte. Solo dijo que estaba decepcionada de que dejé que mi enojo me convirtiera en alguien que lastima a niños. Sin gritos, sin gran sermón, solo esas palabras simples sobre estar decepcionada. Cortó más profundo que lo que cualquier discusión podría haber hecho. Su decepción quieta me hizo sentir más pequeña de lo que me había sentido en años. Traté de explicar que Mariana no mostró remordimiento por lo que le hizo a Rodrigo. Mi mamá asintió y dijo que eso era cierto. Pero luego dijo que no justificaba lo que le hice a Maffer. Dijo que 2 errores no hacen un acierto. Y aunque soy una mujer adulta con un hijo propio, me sentí como si tuviera 10 años siendo regañada por hacer algo malo en el recreo. No levantó la voz ni una vez. Solo me miró con esa expresión triste que decía que esperaba algo mejor de mí. Regresamos a la sala y terminamos la noche. Pero sus palabras se quedaron conmigo toda la noche. El año nuevo vino y se fue sin ninguna gran celebración.
Nos quedamos en casa y vimos películas con Rodrigo hasta que se quedó dormido en el sofá. Mi esposo y yo nos sentamos ahí en la casa tranquila después de la medianoche, sin hablar realmente, solo existiendo en el espacio juntos. Me encontré pensando en qué clase de persona quería ser este año. No podía deshacer lo que le hice a Maffer. Ese daño era permanente. Pero podía dejar de mentirme a mí misma sobre que estaba completamente justificado. Podía dejar de fingir que Mariana, siendo terrible, primero hacía mis acciones aceptables. Pasé la primera semana de enero solo sentándome con esa verdad incómoda. Rodrigo me despertó una noche a mediados de enero. Estaba llorando y temblando, otra pesadilla sobre arañas. Lo traje a nuestra cama y lo abracé hasta que se calmó. Me preguntó si Maffer tenía pesadillas también. Le dije que probablemente sí. Se quedó callado por un minuto. Luego dijo que deberíamos decirle que se pone un poquito mejor con el tiempo, que tal vez saber que alguien más entendía le ayudaría a sentirse menos sola. Mi hijo de 8 años estaba mostrando más compasión e inteligencia emocional de la que yo había logrado. Estaba pensando en los sentimientos de Maffer mientras yo había estado enfocada en lastimarla para probar un punto. Le dije que ese era un pensamiento muy amable, y tal vez algún día podríamos decirle eso. Escribí una carta de disculpa a Maffer unos días después. Me senté en la mesa de la cocina con una pluma y papel, tratando de encontrar las palabras correctas. Perdón que te asusté. Perdón que usé tu miedo contra ti. Perdón que te lastimé para desquitarme con tu mamá. Pero a la mitad de escribirla, me di cuenta de que la carta era más sobre hacerme sentir mejor a mí misma que realmente ayudar a Maffer. Una disculpa real significaría enfrentar a Mariana y admitir en voz alta que traumé deliberadamente a su hija. Significaría tomar responsabilidad total sin ninguna excusa sobre lo que Mariana hizo primero. No estaba lista para esa conversación. No estaba lista para decir esas palabras en voz alta y adueñarme de ellas completamente. Así que doblé la carta y la puse en el cajón de mi escritorio, donde se quedaría escondida. Febrero trajo la revisión de 9 meses de terapia de Rodrigo. Su psicóloga dijo que había hecho un progreso significativo a pesar del gran retroceso de su cumpleaños. Dijo que sus estrategias estaban mejorando y estaba aprendiendo a manejar su miedo mejor. Mencionó que tener apoyo familiar y validación de su miedo había sido crucial para su sanación. Saber que la gente le creía y no descartaba su fobia lo hizo sentir lo suficientemente seguro para trabajar en ello. Pensé en Maffer y me pregunté si Mariana le estaba dando ese mismo apoyo, o si seguía fingiendo que todo estaba bien. Le hice a la psicóloga una pregunta hipotética sobre niños cuyo trauma es descartado por miembros de la familia. Ella explicó que la invalidación a menudo causa más daño duradero que el miedo inicial en sí. Cuando a los niños no se les cree o se les dice que su miedo es tonto o inventado, aprenden que no pueden confiar en sus propios sentimientos. Aprenden que pedir ayuda no tiene sentido porque nadie escuchará. El miedo se envuelve en vergüenza y aislamiento, haciéndolo más difícil de sanar. Me senté ahí pensando en cómo el rechazo de Mariana hacia la fobia de Rodrigo hizo todo mucho peor. Cómo su insistencia en que solo necesitaba hacerse fuerte agregó una capa de humillación encima del terror genuino. Pero luego me di cuenta de que hice lo mismo con Maffer. No descarté su miedo. Lo convertí en un arma. Tomé algo que la asustaba y lo usé como arma para lastimarla a propósito. Ese entendimiento se asentó pesado en mi pecho como una piedra. Descartar el miedo de alguien es malo, pero usar su miedo contra ellos podría ser en realidad peor. Al menos el descarte viene de ignorancia o creencias equivocadas sobre la fortaleza. Lo que yo hice vino de crueldad deliberada. Sabía exactamente qué tan asustada estaría Maffer y le di ese muñeco de todos modos. Me senté en mi coche afuera del consultorio de la psicóloga por 20 minutos después de la cita, solo mirando a la nada y sintiendo el peso total de lo que había hecho. Marzo trajo clima más cálido y días más largos, y mi tía Elena llamó una tarde para platicar de cosas de la familia. Mencionó que Maffer estaba mejorando en terapia y parecía menos nerviosa alrededor de cosas cotidianas. Pero luego dijo que Maffer se rehusaba a volver a su clase de danza, aunque solía amarla más que nada. El estudio seguía llamando para preguntar cuándo regresaría porque era una de sus mejores estudiantes, pero Maffer empezaba a llorar cada vez que su mamá sacaba el tema. Mi tía dijo que el festival había arruinado algo que Maffer amaba, y escuchar eso hizo que mi estómago se retorciera en un nudo duro. Le había quitado algo que le traía alegría a Maffer, algo en lo que era buena, algo que la hacía sentir segura. El muñeco la asustó por una noche, pero yo había destruido su relación con el baile. Eso se sintió más pesado que cualquier otra cosa. Saber que había metido la mano en su vida y sacado algo bueno, y lo había reemplazado con miedo. 2 semanas después, un pariente lejano murió y toda la familia tuvo que ir al funeral. Sabía que Mariana estaría ahí porque este pariente estaba conectado con ambos lados de la familia. Vestí a Rodrigo con su ropa formal y le dije que probablemente veríamos a Maffer, pero que solo fuera educado y no hiciera gran cosa de nada. La funeraria estaba llena de parientes que apenas reconocía, y vi a Mariana al otro lado del cuarto parada cerca del ataúd con Maffer pegada a su lado. Maffer se veía más pequeña de lo que recordaba. Más flaca tal vez, con su pelo jalado hacia atrás apretado. Mariana tenía su brazo alrededor de los hombros de Maffer y seguía mirando hacia abajo a su hija cada pocos segundos como si estuviera revisando para asegurarse de que Maffer estuviera bien. Las observé durante el servicio y vi cómo la mano de Mariana nunca dejó la espalda de Maffer, cómo se inclinaba para susurrarle consuelo cuando Maffer se movía nerviosa, cómo se posicionaba entre Maffer y la multitud de parientes.
Era exactamente la misma forma en que yo me paraba con Rodrigo en los eventos familiares. La misma postura protectora, la misma revisión constante. Estábamos haciendo lo mismo por nuestros hijos y ver eso hizo que algo incómodo se asentara en mi pecho. Después del servicio todos se reunieron para el café y las galletas. Varios parientes me acorralaron cerca de la mesa de postres y empezaron a hablar sobre qué triste era que Mariana y yo no nos estuviéramos hablando más. Mi tío dijo que la familia era demasiado importante para dejar que los desacuerdos nos separaran. La amiga de mi mamá dijo que ambos niños estaban bien ahora, así que tal vez deberíamos superarlo por el bien de todos. Otra prima sugirió que nos sentáramos y habláramos como adultos. Seguían usando palabras como reconciliación y perdón y seguir adelante, pero ninguno de ellos había visto a sus hijos vomitar de miedo o escuchado las pesadillas de sus hijos. Les dije cortésmente que algunas cosas no se podían arreglar con una conversación. Al otro lado del cuarto, otros parientes probablemente estaban teniendo la misma plática con Mariana. Hicimos contacto visual una vez a través del cuarto lleno y ninguna de las dos miró a otro lado o sonrió o asintió. Solo nos miramos la una a la otra por unos segundos antes de volver a nuestras conversaciones separadas. Ese momento me dijo todo lo que necesitaba saber sobre dónde estábamos paradas. Mi mamá llamó la semana siguiente y dijo que había estado pensando sobre todo lo que pasó. Sugirió terapia familiar para todos nosotros juntos, tal vez con un profesional que pudiera ayudarnos a trabajar a través del daño y encontrar una manera de avanzar. Dijo que Maffer y Rodrigo merecían tener su familia de regreso, y tal vez un terapeuta podría ayudar a Mariana y a mí a entendernos mejor. Le dije que lo pensaría, pero 2 días después volvió a llamar, sonando frustrada. Mariana se había rehusado a participar si yo iba a estar ahí. Le había dicho a mi mamá que no podía sentarse en un cuarto con alguien que lastimó deliberadamente a su hija, y no iba a fingir que todo estaba bien solo para hacer sentir cómoda a la familia. Mi mamá preguntó si yo iría a terapia sin Mariana, tal vez solo con ella y mi esposo y Rodrigo, pero dije que no. Le dije a mi mamá que entendía que algunas grietas familiares no sanan. Solo se convierten en límites permanentes con los que todos tienen que aprender a vivir. Se quedó callada por un largo rato antes de estar de acuerdo en que tal vez yo tenía razón. Rodrigo terminó tercero de primaria a principios de julio y trajo a casa su boleta con buenas calificaciones y una nota de su maestra. La nota decía que Rodrigo era amable con otros estudiantes y siempre ayudaba a los niños que estaban batallando con su trabajo. Mencionó que sus habilidades sociales habían mejorado mucho durante el año y era una presencia positiva en el salón. Su maestra escribió que Rodrigo mostraba empatía y paciencia, especialmente con niños que estaban asustados o molestos por cosas. Leer eso me hizo sentir orgullosa porque significaba que estaba creciendo para ser una buena persona, a pesar de todo lo que pasó. Su fobia a las arañas todavía estaba ahí, y probablemente siempre lo estaría. Había aprendido estrategias en terapia como ejercicios de respiración y hablarse positivo a sí mismo, pero todavía no podía ver fotos de arañas sin ponerse ansioso. La psicóloga dijo que eso estaba bien, que manejar un miedo era tan válido como superarlo completamente. Rodrigo parecía orgulloso de su progreso, aunque todavía tenía que salir del cuarto cuando los documentales de naturaleza mostraban arañas. Había aprendido que podía vivir con su miedo en lugar de dejar que controlara toda su vida. Mi mamá organizó una carne asada familiar a principios de agosto y todos estaban invitados. Casi no fui porque sabía que Mariana estaría ahí. Pero Rodrigo quería ir y no quería mantenerlo alejado de los eventos familiares. Llegamos alrededor del mediodía e inmediatamente escaneé el jardín buscando a Mariana y a Maffer. Vi a Maffer cerca de la alberca riéndose con 2 primos más chicos, viéndose más relajada de lo que la había visto en meses. Estaba sonriendo y haciendo gestos mientras contaba alguna historia, y por un segundo se vio como la niña segura que recordaba de antes del festival, pero entonces miró hacia el patio y me vio observándola. Su sonrisa desapareció completamente. Dejó de hablar a mitad de la frase y se alejó de donde yo estaba parada, poniendo más distancia entre nosotras. Los primos más chicos la siguieron, confundidos sobre por qué de repente quería ir adentro. Entendí en ese momento que siempre sería la persona que la asustó a propósito. No importaba cuánto tiempo pasara o cuánto sanara Maffer. Cuando me mirara, recordaría el muñeco y el festival y el sentimiento de estar aterrorizada frente a todos. Había cambiado permanentemente cómo me veía y no había vuelta atrás de eso. Mariana y yo no hablamos en la carne asada, pero desarrollamos este sistema no hablado durante los últimos meses. Ella llegó primero y reclamó el área del patio cerca del asador. Yo me quedé por la alberca con Rodrigo y mi esposo. Cuando ella se movió hacia la mesa de postres, yo fui adentro a ayudar a mi mamá con las bebidas. Calculábamos nuestros movimientos para evitar estar en el mismo espacio, como algún tipo de baile triste donde ambas personas sabían los pasos. Otros parientes notaron y trataron de juntarnos casualmente pidiéndonos a ambas que ayudáramos con algo o sugiriendo que agarráramos comida al mismo tiempo, pero siempre encontrábamos excusas. Era agotador llevar la cuenta de dónde estaba Mariana y planear mis movimientos alrededor de los suyos. Hacía que los eventos familiares se sintieran como trabajo en lugar de diversión, pero era la única manera en que ambas podíamos presentarnos sin conflicto constante, así que seguimos haciéndolo. Esa noche, después de que llegamos a casa, mi esposo se sentó junto a mí en el sofá y tomó mi mano. Dijo que estaba orgulloso de cómo había manejado todo en los últimos meses. Empecé a interrumpir, pero él siguió, diciendo que sabía que la acción original estuvo mal,
Pero verme sentarme con la incomodidad de lo que hice en lugar de justificarlo mostraba crecimiento real. Dijo que mucha gente hubiera seguido insistiendo en que tenían la razón o dando excusas sobre lo que Mariana hizo primero. Pero yo había sido honesta conmigo misma y con él sobre sentirme culpable, sobre reconocer que lastimé a Maffer a propósito, sobre entender el peso de esa elección. Su apoyo significó todo, aunque todavía me sentía culpable la mayoría de los días. Algunas noches todavía me quedo despierta pensando en el grito de Maffer y preguntándome si me convertí en la clase de persona que nunca quise ser. Unas semanas después, Rodrigo entró a mi cuarto en la noche cuando se suponía que debía estar durmiendo. Se subió a la cama y preguntó si estaba triste de que ya no vemos a Maffer. La pregunta me tomó por sorpresa porque no me di cuenta de que había notado cuánto habían cambiado nuestras dinámicas familiares. Le dije honestamente que sí, estaba triste por eso. Se quedó callado por un minuto. Luego dijo que tal vez cuando sean más grandes puedan ser amigos otra vez. Dijo que los niños en la escuela a veces pelean y dejan de ser amigos, pero luego más tarde se contentan y está bien. Su esperanza de sanación futura me recordó que los niños son más resilientes que los adultos. No se aferran al enojo y al dolor de la misma manera que nosotros. Tal vez Rodrigo y Maffer encontrarían un camino de regreso el uno al otro algún día, incluso si Mariana y yo nunca lo hacíamos. Lo abracé y le dije que ese era un pensamiento bonito y él regresó a la cama pareciendo satisfecho con esa respuesta. Me encontré ao esposo de Mariana en Ausoriana en agosto. Ambos nos congelamos cuando nos vimos en el pasillo del cereal. Luego tuvimos este momento incómodo de decidir si reconocernos o fingir que no nos habíamos visto. Él asintió y yo asentí de vuelta y de alguna manera eso se convirtió en una conversación breve sobre las compras de regreso a clases y el verano terminando. Mencionó que Maffer todavía tenía pesadillas a veces, lo dijo casualmente como si solo estuviera haciendo plática, pero yo sabía que me estaba diciendo a propósito. Le dije que Rodrigo tenía pesadillas también, todavía revisaba su closet todas las noches antes de dormir. Nos quedamos parados ahí por un momento con nuestros carritos de súper, dos padres cuyos hijos ambos sufrieron, y hubo este entendimiento compartido pasando entre nosotros. Ninguno de nosotros causó los miedos originales de nuestros hijos, pero los adultos en sus vidas habían hecho todo mucho peor. Dijo que esperaba que ambos niños estuvieran bien eventualmente y estuve de acuerdo. Luego nos fuimos por nuestros caminos separados por pasillos diferentes y me quedé ahí mirando las cajas de cereal sintiendo el peso total de todo lo que pasó durante el último año. El verano terminó con Rodrigo empezando cuarto de primaria y Maffer empezando quinto. Había pasado un año completo desde el desastre de la tarántula en la fiesta de cumpleaños. Me encontré marcando el tiempo de esa manera ahora, midiendo eventos como antes o después de ese momento cuando todo se rompió. Ambos niños seguían en terapia cada semana. La psicóloga de Rodrigo dijo que estaba progresando con sus estrategias, pero la fobia en sí misma no se había ido. Todavía revisaba su closet y debajo de su cama cada noche antes de dormir. Maffer aparentemente estaba haciendo trabajo similar con su propia psicóloga, trabajando a través del incidente del muñeco y el miedo subyacente a las muñecas de esa película de terror hace años. Mi tía Elena lo mencionó una vez durante una llamada, su voz cuidadosa como si estuviera probando si yo reaccionaría. La familia permaneció dividida en campos claros. Algunos parientes pensaban que lo que hice estaba justificado después de que Mariana traumara a Rodrigo primero. Otros decían que 2 errores no hacen un acierto y yo debía haber sido la persona más grande. La mayoría de las reuniones familiares ahora tenían esta tensión rara donde la gente escogía bandos sin decirlo en voz alta. Mariana y yo no habíamos hablado directamente desde esa reunión horrible en el restaurante en la primavera. Nos comunicábamos a través de otros miembros de la familia cuando era absolutamente necesario, como averiguar quién asistiría a qué eventos festivos. Mi mamá decidió organizar una fiesta de cumpleaños para mi tío a finales de agosto, justo antes de que empezara la escuela. Dejó claro que ambas familias debían asistir porque esto era sobre celebrar a mi tío, no sobre nuestro drama. Casi dije que no, pero Rodrigo quería ir porque le caía bien mi tío y extrañaba ver a ese lado de la familia. Llegamos temprano para ayudar a poner las mesas en el jardín. Mariana llegó 1 hora después con Maffer y su esposo. Hicimos contacto visual a través del jardín y ambas asentimos este reconocimiento tieso e incómodo de que existíamos en el mismo espacio. Varios parientes notaron e hicieron comentarios sobre qué bueno era que estuviéramos siendo civilizadas. Mi tía Elena dijo que era progreso real y tal vez el tiempo sanaría las cosas, pero se sentía hueco y forzado, como si ambas estuviéramos actuando cortesía para la comodidad de todos los demás. Me quedé en un lado del jardín cerca del asador donde mi esposo estaba ayudando a cocinar. Mariana se quedó en el otro lado cerca de la mesa de postres, manteniendo a Maffer cerca. Nos movíamos alrededor de la otra como imanes con la misma carga, manteniendo distancia cuidadosa. La fiesta siguió por unas horas con gente comiendo y hablando y mi tío abriendo regalos. Rodrigo jugó con algunos primos más chicos en los columpios, pareciendo relajado y feliz. Maffer se sentó con algunos niños más grandes en una mesa de picnic, más callada de lo que la recordaba ser antes de que todo esto pasara. Entonces vi a Rodrigo caminar hacia la mesa de postres para agarrar otra galleta. Maffer estaba parada ahí mirando las opciones de pastel. Terminaron uno junto al otro, ambos alcanzando platos. Rodrigo dijo algo sobre cuarto de primaria empezando la próxima semana. Maffer dijo que estaba nerviosa por quinto y la tarea más difícil. Sus voces eran quietas y forzadas, como si estuvieran leyendo líneas que habían practicado. Rodrigo preguntó si todavía iba a clase de danza.
Maffer sacudió la cabeza y dijo que ya no, cambiando el tema para preguntar sobre su colección de superhéroes. Hablaron por tal vez 2 minutos en total, ambos viéndose incómodos pero intentando. Otros niños se acercaron y se dispersaron a diferentes partes del jardín, pero yo lo había visto pasar. Este momento diminuto de 2 niños intentando ser normales el uno con el otro a pesar de todo lo que los adultos habían hecho. Me quedé ahí viendo a Rodrigo y a Maffer desde lados opuestos del jardín, ambos riéndose con otros primos ahora como si esa conversación breve hubiera tomado todo su coraje. La culpa me golpeó fresca y aguda. Proteger a tu hijo a veces significa convertirte en alguien que no reconoces del todo, alguien capaz de crueldad deliberada para probar un punto. No me arrepentía de defender los límites de Rodrigo o hacer que Mariana entendiera su dolor a través del único método que pareció funcionar. Ella nunca habría entendido verdaderamente lo que le había hecho a él sin experimentar esa misma rabia impotente viendo a su propia hija sufrir. Pero siempre cargaría con el conocimiento de que lastimé deliberadamente a una niña de 9 años para darle una lección a su madre. El grito de Maffer en ese auditorio viviría en mi memoria justo al lado del grito de Rodrigo en su fiesta de cumpleaños, 2 sonidos de terror infantil que no podía deshacer. La familia había aprendido a funcionar alrededor del daño que todos causamos, encontrando formas de existir en los mismos espacios sin conflicto directo. Tal vez eso era lo mejor que cualquiera de nosotros podía esperar ahora. Rodrigo y Maffer podrían sanar más rápido de lo que lo harían los adultos. Su conversación breve en la mesa de postres probó que los niños no se aferran al enojo de la misma manera que nosotros. Pero el costo de todo este desastre nos seguiría a todos por años, moldeando cómo nos presentábamos en eventos familiares y en quién confiábamos y qué estábamos dispuestos a hacer cuando alguien lastimaba a la gente que más amábamos.